Hoy está con nosotros el arquitecto Diego Ordóñez. Él es el presidente del Colegio de Arquitectos en Pichincha. Y le hemos pedido a Diego que nos visite unos momentos por este tema, esta discusión sobre el vaciamiento que se advierte en algunos sectores, en algunos barrios de Quito. El tema que más se repite y que con más frecuencia se presenta es lo que sucede en la 10 de agosto, pero también hay la Mariscal y, por cierto, el centro histórico. Este es un fenómeno que debe ser atendido, que debe ser trabajado, que tiene diversas aristas y que en tal virtud es bueno que hoy tengamos este diálogo con el arquitecto Ordóñez. Esta movilidad, estas cosas que ocurren en las ciudades, Diego, es relativamente frecuente, porque yo he visto notas que aparecen en las informaciones internacionales que en ciertas circunstancias, ciertos barrios efectivamente se han afectado, se han deprimido, se han constituido en zonas rojas, en sitios despoblados o sin habitantes, más bien dicho, y que luego lo recuperan, en fin. Eso ocurre con frecuencia en las ciudades. ¿Qué estará pasando? No, perdón, no olvidemos que la ciudad es un ente, digamos, vivo, que está que es vivo, pues, ¿no? Sí, sin duda. Creo que es un fenómeno que sucede mucho en las ciudades. La gente se va desplazando. Hay zonas que por haber razón se deterioran, pero luego siempre hay algún esfuerzo por recuperarlas. Yo creo que es la dinámica justamente de muchas ciudades que eso se dé. Ahora aquí en Quito, claro, aquí en Quito hay algunas razones, digamos, de por qué se da eso. Pero claro, últimamente nos llama la atención un poco esto que vemos, ¿no? Porque vemos a la ciudad que la ciudad ha hecho un gran esfuerzo, por ejemplo, con la incorporación del metro para revitalizar la ciudad, mejorar la calidad de vida, la movilidad, etcétera. Entonces, eso uno pensaría que iba a ser un detonante casi inmediato de que hay una activación y que no se está dando. Y más bien vemos que ha ido desmejorando justamente la calidad de la ciudad, coincidencialmente en zonas que son próximas al metro. Tal vez sea coincidencia, pero no se ve que haya un avance en ese sentido, que haya un detonante que reavive. Y sí, claro, vemos al mismo tiempo que la ciudad se sigue expandiendo. No es algo de estos años, sino ya son décadas en realidad. Esto es un fenómeno que sigue la gente movilizándose hacia las afueras. Y eso es un poco a nosotros nos ha dado para pensar en realidad de las reales causas de esto, ¿no? Entonces, sin duda, claro, hay muchas que son evidentes, ¿no? La calidad del espacio público, tal vez que no haya suficientes áreas verdes. Un poco eso ha sido lo evidente que creo que todos percibimos y vemos que puede mejorar, ¿no? Pero hay un tema que es clave y es la flexibilidad que tiene la ciudad para adaptarse a estos cambios. Y en ese sentido nosotros vemos que hay unas limitaciones que no le permiten a la ciudad actualizarse. Esto orientado especialmente a las construcciones existentes, digamos, nosotros vemos edificios que nos preocupa y justamente la conversación esta de ver edificaciones abandonadas y claro, hay que preguntarse por qué están abandonadas. Claro, hay muchas razones, algunas pueden ser por la antigüedad, porque tal vez el barrio se deterioró, etcétera, pero muchas veces se da porque estas construcciones existentes, digamos, si pensamos en edificios, no sé, de hace 30, 40 años o más, sean edificios o casas, estas fueron pensadas en un momento para una composición familiar que tenía un estilo de vida y vivía en unas áreas más grandes, más amplias, etcétera. Pero claro, la presión inmobiliaria, la economía, obliga a que uno deba ajustarse un poquito en áreas, vivir en espacios un poco más apretados, que son un poco, si vemos la oferta del mercado inmobiliario, son unidades más compactas porque, claro, el costo es mayor, etcétera. Pero lo que vemos es que estas construcciones, que es la mayoría de la ciudad, son construcciones que tienen una limitación, no pueden actualizarse y es un poco porque tienen un problema normativo. Pero ¿qué significa actualizarse? O sea, que si yo tenía un edificio, una casona, no sé cómo llamarla, en determinado barrio donde vivía mi familia, ya
los niños, los chicos ya se fueron, incluso ya murieron los dueños probablemente. Entonces, esa casa hay que readecuarla. Eso Sí. tiene una normativa difícil de Sí, implementar. entonces, justamente digamos ese caso, que podría ser un caso que podamos conectarle, por ejemplo, con la Mariscal o con el propio el centro histórico. Entonces, son casas que son sumamente grandes, propiedades tal vez de un solo dueño o en muchos casos ya de varios dueños porque son herederos. Y el momento en que quieren hacer una subdivisión para poder repartirse, están imposibilitados. ¿Por qué? Porque las normativas que tenemos son normativas que históricamente han sido pensadas para obras nuevas. Entonces tenemos unas normas que obligan a cumplir una serie de cumplimientos para una construcción nueva. Pero esas normas no son normas pensadas para la ciudad existente. Ah, interesante. Entonces, o sea, las normas están hechas para los nuevos edificios, claro, pero no para estos, claro. exacto. Entonces ahí hay una desconexión. Tienes Entonces, el momento en que nosotros somos un grupo de hermanos que queremos dividirnos la casa de nuestros papás para que cada uno haga su departamento, eso seguramente lo hacen, pero lo hacen de forma informal. Porque la vía formal no les permite, porque eso obliga a cumplir una serie de normas que no son aplicables. Entonces, claro, ahí empieza una cadena de informalidad. Claro, si es una casa, después yo tengo el problema de que yo no puedo vender ese departamento que tengo porque no es legal, o puedo venderlo de forma ilegal, digamos, de una forma que Claro, no es no. atractiva para comprar a alguien Claro. porque no tiene certezas. Y si pensamos lo mismo, de pronto, por ejemplo, en la 10 de agosto u otras zonas en donde vemos edificios, que son edificios que tal vez tienen departamentos igual, digamos, no sé, 200 metros, qué sé yo, que ya en esa zona a nadie le va a interesar un departamento tan grande porque es costoso, antiguo. Entonces, para pensar en una división de ese departamento, Claro, lo claro. lógico uno dice, dividámosle en dos y vendo uno, me quedo con otro, qué sé yo, y la actualizamos, le renovamos, Sí, invertimos. yo no había pensado en que hay esas cosas, ¿no? Que son que es la realidad, digamos. Exacto. Y no hay una ley, no hay una ordenanza, no hay una norma al respecto. No, digamos, las normas están orientadas hacia las construcciones nuevas. Y claro, el tener una norma para este tipo de construcciones, que son las que vemos en toda la ciudad, por todas partes, específicamente para eso no hay. Entonces, hay que cambiar un poco el esquema ese, ¿no? Y es un poco sintonizarse con, por ejemplo, si hacemos una comparación y vemos, no sé, Londres, París, en donde había casas que tienen 200 años. Iba a decir, Y esas casas están ahí, están ahí. están perfectas, digamos, ahí. Se terminaron subdividiendo porque Probable, claro. los mecanismos permitían eso y claro, se adaptaron a una nueva realidad. Entonces, las construcciones existentes que tenemos están limitadas en ese sentido. Entonces, hay que encontrar un mecanismo para que destrabe eso, ¿no es cierto? Y permita que un edificio pueda transformarse en algo más y pueda tener nueva vida, porque si no podemos hacer unos grandes esfuerzos por mejorar la calle, tener unos parques lindos, pero si es que no logramos que gente viva en esos edificios, de nada sirve ese esfuerzo. Es absolutamente cierto, porque incluso está ahí el edificio y yo quiero ir a comprar mañana algo ahí. No voy a comprar todo el edificio. Quisiera que me den solamente una parte o hacer una adecuación ahí, no sé. Pero no puedo entonces. No, La ley no me digamos, permite, la norma no me permite. digamos, se permite, pero es sumamente complejo porque debe cumplir un edificio que tiene 30 años o 40 años de vida, debe adaptarse a unas normas del 2025. Claro. Entonces, claro, se vuelve incompatible. Entonces, debe haber un reconocimiento de estas particularidades que viabilice esto. Y claro, eso en términos un poco de división, de diseño, de cumplimiento, entonces me invento, claro, si es que yo no puedo cumplir con el número de estacionamientos, si antes tenía, no sé, un departamento le divido y tenía un estacionamiento nada más y ahora ya no puedo complementar con otro porque físicamente no existe, entonces esos empiezan a hacer una serie de bloqueos que un poco lo que obligan es a eso, a dejar de lado abandonarles porque se vuelven inviables. Y eso va sumado a un tema que es clave. Como sabemos, la ciudad tiene una mayoría de construcciones informales. De pronto yo me aventuro a decir que este edificio de pronto quizás fue construido con permisos en su momento, no sé, hace 30 años. ¿Donde estamos ahora? Me invento, sí, estoy suponiendo. Ya. Pero digamos, es un edificio que seguramente fue diseñado técnicamente, pero puede ser que por A o B motivo los
papeles ya se extraviaron en 30 años o 40 años y este edificio, si es que no se encuentra el respaldo, se convierte en un edificio informal, sin que haya nacido, informal. Bueno, pero ese es un problema del catastro, pues. Digamos, sí, es un problema en general que empieza a incidir en varias instancias, ¿no? Entonces, esto pasa mucho, digamos. Perdón, lo del catastro me parece importantísimo y esa es una tarea del municipio. Ellos deberían tener un registro, en teoría, de todos los inmuebles de la ciudad. Y lo tiene, porque claro, seguramente el catastro tiene la información y sabe que existe este edificio y sabe, tiene una ficha y saben todo eso. Pero no existe el acta de aprobación de planos, que es el documento que tal vez en algún momento, quién sabe, se extravió, qué sé yo. Y claro, sin ese uno no puede hacer una intervención en este edificio, porque uno puede hacer una intervención en un edificio que tenga, en una construcción antigua o existente, siempre y cuando sea legal. Si no es legal, uno debe primero legalizar eso, formalizar, y entonces empieza a ser una cadena que le convierte inviable a todo el proceso. Entonces, claro, es importante que se entienda un poco eso, sensibilizarnos para encontrar una salida de esto. No, pues hay que resolver estos temas, porque Sí. claro, lo otro es estimular que la gente vuelva a estos barrios, que mejoren las condiciones del espacio público, la contaminación que eventualmente hay en la 10 de agosto se resuelva con algún sistema para que los vehículos no afecten a esos sitios, la seguridad, no sé, se pueden hacer varios, pero este es un tema, digamos, de fondo, porque de lo contrario, por más bonita que esté la calle, no vamos a tener pobladores para ese sector. Claro, entonces, claro, el momento en que nos enfrentamos a un edificio en donde existe también una ley de propiedad horizontal que es sumamente limitante, es un limitante para una transformación, porque claro, se necesita la aprobación de todos los condóminos para hacer una transformación. Entonces, me invento que uno de los propietarios quiere hacer una transformación, ya se bloquea. Entonces, es una serie de aristas que inciden en esto, pero que es necesario entenderlas. Y un poco eso pasa porque uno en el día a día que está en el trabajo, uno se enfrenta con esto, ¿no? Hay la persona que tiene una casa y que quiere dividirle en 2 departamentos y resulta que es inviable. No puede. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En lugar de dividir una casa existente en 2, 3 departamentos, un poco este círculo empieza a empujar a que esa casa ya para lo único que sirve es o bien para derrocarse y construir un edificio O bodega. o un poco ahí al abandono o que no puede convertirse en un bien productivo en términos inmobiliarios, ¿no? Que es el patrimonio de una persona o de varias personas. Entonces, hay que encontrar unos mecanismos que entiendan a que la ciudad es una ciudad ya construida. Y esa ciudad construida debe modernizarse, debe adaptarse, actualizarse. Y la actualización va por muchos lados, ¿no? Digamos, una actualización que sería interesante impulsar es un reforzamiento estructural, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, edificaciones que cumplían una norma técnica o unas normas de construcción de hace 40 años, pero claro, las normas de construcción se han ido actualizando y un reforzamiento es necesario. Entonces, claro, un poco todas esas políticas deben incidir para que la ciudad se encamine hacia una formalización. Claro, y se vuelve una carga para los dueños, los herederos probablemente, para quienes están, se vuelve una carga. Entonces les resulta más fácil, más conveniente abandonar y se van a otros lados, se van a los valles particularmente. Sí, entonces, claro, un poco empieza a distorsionarse todo el valor que tiene una propiedad. Es curioso porque nosotros, digamos, en cualquier ciudad del mundo, la ubicación es lo que cuesta, claro, más que la construcción. Sin duda. Pero aquí, curiosamente, nosotros tenemos unos barrios que tienen una ubicación fantástica y que inclusive históricamente, por ejemplo, han sido barrios costosos en términos de suelo, pero que se empiezan a desvalorizar de una forma galopante, y es porque no logran esa transición, no logran actualizarse. Y claro, puede ser un barrio que tenga 30, 40 años, que en su momento era muy, muy apetecido, y ahora está bloqueado por esas transformaciones y está condenado un poco al abandono. Y claro, y el abandono es a veces inclusive gente que
tiene los recursos y bueno, Que podrían incluso llevar adelante sí, iniciativas. pero es más fácil abandonarle Mejor abandonar y esperar a que se venda algún momento. Porque además no hay cómo resolver. No Sí. hay cómo resolver. Yo tengo la plata, como usted dice, Sí. y quiero hacer esto, y quiero dividir con mis hijos, o quiero vender, pero no puedo. Sí, entonces, claro. Y esto le corresponde al municipio. El municipio debería pensar esto y resolver. Sí, digamos, yo estoy seguro que hay, digamos, esto es algo que lo conocen y estarán pensando siempre en encontrar alguna salida, pero claro, un poco a mí me llama la atención y un poco justo con nuestros colegas en el gremio, de que no se habla abiertamente de esto, ¿no? Porque son temas que nosotros nos enfrentamos. Siempre nosotros como profesionales trabajamos de la mano con la normativa y estamos cumpliendo, entonces se vuelve sumamente difícil cuando encontramos estos casos que viene alguien y quiere solucionar esto, pero es inviable. Es inviable. Y claro, esto igual un poco nosotros para construcciones nuevas, para planificación, digamos en los últimos, desde el 2021 me parece, ha habido cerca de 9 reformas normativas que, claro, buscan una mejor actualización, etcétera, pero claro, la normativa se vuelve siempre más exigente, pero yo creo que ha dejado de lado esta normativa que debe mirar a la ciudad para revitalizarle, ¿no? Ahora, en el orden profesional, ahora este momento que usted dice, ustedes están preparados, digamos, de alguna manera para desarrollar, para emprender nuevos proyectos, nuevas edificaciones. Pero debería haber, y supongo que hay una especie de especialidad para reconstruir, para, no sé cómo se dice, refaccionar, rehabilitar los nuevos edificios, ¿no? Un dato que es interesante, un poco la formación de los arquitectos en Europa especialmente está orientada a básicamente renovación, remodelación de obra construida, porque claro, ya está construida las ciudades ahí y se van adaptando. Un arquitecto, un profesional en París, en mismo en Nueva York, en Manhattan o en Londres, donde sea, probablemente la mayor cantidad de trabajo que tenga es readecuar. Renovaciones. Renovación. Sí. Entonces, hacia allá está orientada y es una realidad. Y aquí tenemos una población enorme de arquitectos y en realidad debemos asumir que nosotros debemos dejar de pensar en tanta obra nueva porque estamos viviendo en una ciudad que está construida y que está subutilizada. Tenemos todos los servicios, pero hay estas trabas que le bloquean. Entonces, esa es una actividad que puede económicamente despuntar a la ciudad, le puede revitalizar a muchas zonas que están deprimidas y creo yo que es algo rápido además, porque es distinto el intervenir en una obra nueva desde cero para tener una aprobación, la construcción, excavación, todo es un proceso largo, pero claro, si es que se quiere actuar rápidamente, estos proyectos empiezan a dinamizar todo porque son de corta duración, ¿no? Entonces los trámites deberían ser muy cortos para que es una intervención pequeña de renovación, etcétera, que sí se dan, pero tienen una limitación porque encontrar el marco legal para que eso permita la venta, comercialización de estos bienes es difícil. Sumado a que también la banca no da créditos a construcciones que tengan más de 30 años. No dan. Sí, digamos, creo que ya hay unos cambios que están flexibilizándose, pero claro, hay que sintonizarse en que debemos dejar de pensar en que tenemos que construir desde cero una ciudad, sino que vivimos en una ciudad que ya está construida y que tenemos que vitalizarle y hay que encontrar esos mecanismos para que eso. Bueno, hay una serie de detalles, ¿no? Sí. Además, esto de la profesión y de la capacitación, digamos, de los profesionales, porque como usted bien señala, empezar de cero, pongámoslo así, resulta más fácil que ir a intervenir o a rehabilitar una edificación que ya está. Y como usted bien señaló, es probable que no haya ni los planos de esa casa. Sí. Entonces, tener que resolver lo que ocurre, por ejemplo, con el sistema eléctrico, con el sistema de agua, debe ser complicado, no es tan fácil. Digamos, es un distinto nivel de complejidad, pero se solventa, ¿no? Es decir, yo creo que hay que sensibilizarse con eso, hay que ser conscientes hasta desde el punto de vista ambiental en lo que representa el abandonar construcciones o el derrocar también cuando todavía tienen vida. Entonces, eso es fundamental. Igual, por ejemplo,
A nivel nacional, cuando estamos hablando de un plan de vivienda, en donde, claro, hay una ambición, un plan ambicioso de un número bien alto de viviendas, yo creo que es clave, por ejemplo, el considerar también este como un segmento importante que ayude a que hay una transformación de las construcciones existentes, que en muchos casos son edificios gubernamentales, podrían ser, o públicos, que pueden tener una nueva vida, se convierten en algo, en unidades de vivienda, en edificios residenciales que están muy bien ubicados y que quizás en lugar de construir en un año les tomen 6 meses en que estén totalmente operativos, ¿no? Habilitados. Perfecto, señor, qué interesante. Hoy ha estado con nosotros el arquitecto Diego Ordóñez, es el presidente del Colegio de Arquitectos en Pichincha. Esta idea del vaciamiento de la ciudad que se empieza a escuchar, que hay notas de prensa, que las gentes comentan, tiene este otro elemento que ahora nos ha puesto, que nos ha informado Diego, y que se vuelve básico, fundamental, porque para cualquier iniciativa de recuperar esos barrios tiene que pasar por el tema legal, tiene que haber toda esta visión, este concepto de rehabilitar con la participación de los diversos actores, incluso la banca, como nos acaba de informar. Muy interesante, muchísimas gracias a Diego Ordóñez, que ha estado aquí en Radio Quito y Platín.